Bueno, chiquilines, buenos días. Me presento, yo soy Gabriela Barber, soy docente, parte del equipo de representación en P, y la idea de esta grabación, o la razón de ser de esta grabación, es que no los voy a poder acompañar en tiempo real en la clase de hoy. Por lo tanto, la presentación va a estar grabada, por lo menos la de inicio de lo que sería este workshop. En este teórico, o más bien esta charla, lo que se quiere abordar es el renderizado y sobre todo, bueno, el enfoque o el énfasis va a derivar en lo que es el renderizado interior. Es importante contemplar que en el render hay tres grandes patas. La primera, o más bien un antecedente, sería lo que es el modelado tridimensional, que como ustedes sabrán hay mucho software al respecto: AutoCAD, SketchUp, Rhinoceros, Blender, 3D Max, etc. Para después pasar a lo que es efectivamente el render, ¿no? Esa especie de fotografía de ese modelo virtual o digital, ¿no? Y entonces, en base a eso, en base a ese antecedente, tenemos las tres patas, ¿no? La primera pata es en cuanto a la cámara, ¿no? Estábamos hablando de esa fotografía que se le hace al modelo virtual. Entonces, lo primero es el posicionamiento de la cámara y la configuración de la cámara, es decir, el punto de vista. La segunda pata podría ser, o más bien, es la configuración de la iluminación, ¿no? Definir qué tipo de luz vamos a tener, en definitiva, en ese render. Y la tercera es la configuración de los materiales, ¿no? Sean estos más abstractos, más conceptuales, más realistas o menos realistas. Entonces, en base a esas tres patas, es que me gusta empezar con conceptos de fotografía. ¿Por qué? Porque en definitiva los mismos conceptos de composición fotográfica que tomamos al momento de sacar una fotografía de arquitectura, de un hecho físico, de arquitectura construida, son los mismos conceptos que vamos a tener en cuenta al momento de hacer un render, es decir, de tomar esa fotografía de un modelo virtual. Por lo tanto, lo primero con lo que se empieza esta presentación es en base a conceptos básicos de composición fotográfica. Siempre cuando hablo de fotografía me gusta empezar con unas frases que dijo uno de los fotógrafos que más admiro, Ansel Adams, que Ansel Adams fue el fotógrafo que inició lo que sería la fotografía de paisaje y sobre todo fotografía de los parques nacionales. Y él decía dos cosas. Uno, que una buena fotografía no necesita explicación, o sea, las imágenes tienen que hablar por sí solas. Y segundo, es que siempre hay dos personas en una imagen: el fotógrafo o el que la realiza, en este caso el que está haciendo el render, y el que la lee, ¿no? So there are always two people in every picture, the photographer and the viewer. Entonces, al momento de realizar una fotografía o un render, ¿qué es lo primero que tienen que saber o que tener claro? Bueno, ¿cuál es la idea? ¿A qué le van a sacar efectivamente esa fotografía? Porque si esa idea no está clara, si no se tiene claro qué es lo que se quiere mostrar, entonces seguramente el mensaje de la imagen sea débil y no logre tener la fuerza que debería tener. Entonces, el interés de la escena, o el centro de interés más bien, tiene que ser claramente identificable. En este caso siempre me gusta explicar un ejemplo. Cuando yo le estaba enseñando fotografía a una prima, que también se había comprado terrible cámara, pero digamos que las fotografías no eran muy agradables, le sacó una foto a una araña que parece que, no sé, era blanca y tenía colores, y yo qué sé. Cuando me muestra la foto, vos veías un tacho de basura, el césped, otra persona al costado, y la verdad que cuando mirabas la imagen, lo último que veías era la araña. O sea, si no me decía que estaba ahí, no me daba cuenta. Entonces, una de las estrategias que hay para que efectivamente sea identificable el centro de interés
es que trate de ocupar el mayor área posible dentro de esa fotografía, porque recuerden, no una fotografía, y tanto en el render es siempre igual, es una síntesis en este caso de lo que tengo modelado. Entonces tienen que encuadrar de forma tal que el área en esa imagen sea mayormente ocupada por el objeto de interés. Entonces vamos a ver temas de composición, ¿no? ¿Cómo se compone una imagen? Bueno, primero que nada, ¿qué es la composición? La composición es la forma en que se ordenan los distintos objetos dentro de un encuadre, antes de renderizar, en este caso, ¿no? La idea es que todo ese conjunto de partes formen algo armonioso, ¿no? que sea agradable a la vista. Y de esa forma, como dice Bruce Bauman, perdón, es la forma en que se dirige la mirada y cómo se recorre la fotografía. O sea, lo que tengamos, el centro de interés debe ser generalmente lo primero que se mira, por dos razones, es lo que está más nítido generalmente y lo que ocupa mayor área. Y después, en función de cómo vayamos a distribuir las distintas líneas y los elementos compositivos, es cómo se va a seguir viendo la imagen y cuánto tiempo va a atrapar el interés del clave. Entonces, 3 objetos en un principio. El centro de interés, que tiene que ser obvio para cualquiera que ve la fotografía. 2, rellenar el encuadre, que no quede tanto espacio vacío, tanto entorno, salvo que efectivamente eso sea lo que se quiere mostrar, el entorno, o la inserción urbana en arquitectura. Y 3, apoyarse en las líneas. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay algo que se llama la regla de los tercios. Vieron que a veces en las cámaras, inclusive en el celular, les aparece como esas líneas aparecen acá, que se divide la pantalla en una grilla de 3×3. Bueno, visualmente, un tema más bien psicológico, cuando ven mi mouse en la presentación, no se ve, ¿no? Cuando vemos esos puntos que están pintados de naranja, es decir, las intersecciones de esas líneas, son los puntos de interés. O sea, visualmente nosotros vamos a primero mirar ahí y después lo demás. Entonces, el centro de interés o el objeto de la fotografía, o lo que más querramos resaltar, conviene ubicarlo en uno de esos puntos. Y las líneas, ¿no? Por ejemplo, como se ve en esta imagen, la línea del horizonte, conviene apoyarla más o menos, o sea, que no esté muy distanciada de lo que son esas líneas horizontales, por ejemplo. Entonces, hablo de las líneas. Bueno, tenemos esa grilla que consiste en una serie de líneas auxiliares, pero después también tenemos las líneas que componen la imagen, ¿no? O sea, tenemos líneas horizontales, verticales, diagonales, en S, etcétera, que van a afectar cómo vemos nuestra imagen, ¿no? Y por ejemplo, en esta que vemos acá, vemos que predominan las diagonales y que en realidad esa imagen más bien transmite la sensación de movimiento más que de otra cosa, ¿no? Son más dinámicas. Entonces, por un lado, las líneas horizontales nos dan estabilidad, calma, ¿no? Es una imagen bastante estática y por lo tanto es fácil de leer. ¿No? Acá tenemos 2, que se mantienen con la horizontalidad, y también, en realidad, siempre se leen como nosotros leemos un libro, ¿no? De izquierda a derecha, por nuestra condición de occidentales que leemos en ese sentido. Después las líneas verticales, ¿no? Las líneas verticales como que le dan más fuerza a la imagen, ¿no? Esa sensación de poder, de crecimiento, como se ven en estas 2 de acá. Pero también hay un tema con las líneas verticales que es importante contemplar, que es el de la deformación, y esto pasa también en el render. ¿No? Cuando nosotros sacamos fotografía, por lo menos de arquitectura, en paisaje no es tan relevante, pero en arquitectura sí, es importante evitar las deformaciones verticales, ¿no? Si nosotros miramos lo que es la primera imagen, vamos a ver que las líneas verticales tienen otro punto de fuga arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que la cámara, como se ve en el gráfico inferior, se inclinó con respecto al objetivo del lente, que sería esa flecha, ¿no? Entonces, no está paralelo a lo que sería el plano del piso, y por tanto agrega el tercer punto de fuga, que está arriba, y se ven las verticales deformadas. Sin embargo, en la segunda fotografía, y esta es otra, ahí sí la cámara se sostuvo. ¿Cómo se traduce en el tema del render? Bueno, cuando ustedes determinan la altura de la cámara, por ejemplo en AutoCAD les pregunta cuál es la altura de la cámara y cuál es la altura del objetivo. Tienen que poner el mismo valor. De esa forma la cámara no se inclina en vertical y por lo tanto evitamos esas deformaciones que en arquitectura se ven como un error, salvo que sean escenas realmente de contrapicado, como esas que se quieren mostrar más bien el entorno urbano,
o de picado cuando se quiere exagerar la altura de algún objeto de forma más artística y no tan documental en arquitectura. Bueno, las líneas diagonales, ¿no? Esas líneas dan movimiento, tienden a hacer que uno recorra la imagen. Por ejemplo, en esta foto del puente de Brooklyn, ¿no? de Bay Ridge en realidad, miramos primero lo que es el primer elemento que aparece ocupando mayor área. Acá no sé por qué la roca parece más oscura de lo que realmente es, pero después ese puente, conformando esa diagonal o esa fugante, tiende a hacer recorrer la imagen casi hasta el final, ¿no? Y es bueno observar cuando ustedes miren una fotografía, cómo la miran, comenzar a analizar para qué es lo que me llamó la atención y miré primero, y qué miré después, ¿no? Y ahí uno comienza a entender cómo definitivamente o efectivamente comienzan a funcionar esas relaciones de los elementos y con su relación visual también. Acá tenemos otra línea diagonal, este es el Museo Louvre de Lens de Sanaa, y también juega con los reflejos. Y acá está en el Hotel Casino Carrasco, acá sí hay deformaciones verticales, era cuando recién estaba probando un lente 14 milímetros, pero también si nosotros miramos, por más que el centro de interés es evidente y es el hotel, nos vamos por la rampa y tendemos a seguir lo que es esa línea que conforma la rampa que lleva al hotel. Líneas convergentes, ¿no? Como en este caso, esto es las vías que se encuentran ahí en Peñarol, no me acuerdo cerca de qué calle. También es como que uno tiende a seguir la dirección de esas líneas hasta el final, y generalmente en la convergencia de esas líneas se suele ubicar lo que es el punto de interés, porque es a donde conduce la mirada. Acá también, esto es la iglesia de Atlántida con el 14 milímetros también. Y por último, las curvas en S, ¿no? Las curvas en S también conducen la mirada precisamente por esa S. Esto es una foto de la ciudad prohibida de Beijing, y bueno, acá uno de los 8 puentes que se ven por ahí, pero bueno, uno tiende a seguir también lo que es el camino de la balaustrada del agua también. Lo mismo en esto es en Nueva York, cerca de Cloisters. Y bueno, esto es acá en el Centro de Formación AECID, una escalera bastante interesante que también tiende a hacer ese recorrido. Y por último, el tema de la simetría, ¿no? La simetría por el equilibrio visual que tiene, aunque pueda tener alguna leve asimetría, en cuanto, por ejemplo, una persona de un lado o un local del otro, es como muy armonioso a la vista y suelen ser agradables de ver. Lo importante siempre es que en el caso de que sea una simetría, que el eje esté perfectamente ubicado en el centro de la imagen, eso es de cabal importancia. ¿No? Acá la Plaza de Toros, que antes de que la restauren, la mezquita de Abu Dhabi, acá también es como que se empieza a integrar lo que es el plano horizontal, y acá es una fotografía casi cenital como esta, que es cuando se posiciona la cámara completamente vertical, o sea, apuntando a lo que sería el cenit, o completamente vertical apuntando hacia abajo, hacia el nadir, por decirlo de otra manera. El tema de la repetición también en arquitectura es importante, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos parámetros que se repiten, sea textos en fe, imágenes agradables a la vista, y también en los casos que hay rupturas de esa repetición suelen ser más interesantes aún. Esto capaz que al proyecto de ustedes o lo que tienen que generar ahora no es tan relevante, pero a veces cuando realizan renders de arquitectura puede ser importante resaltar este tipo de cosas. Y entonces, específicamente, o sea, estas líneas aplican a todo lo que es fotografía en general, pero en arquitectura hay que prestar atención. Es envolvente al entorno que tenemos en torno de ese edificio, en el caso de ustedes puede ser vegetación, calle, etcétera, ¿no? El espacio, ¿no? Ahí es cuando comenzamos a hablar de interioridad, de esa interior, exterior, bastante híbrido. Bueno, el tema del espacio, ¿no? De la interioridad, sobre todo en ese tipo de cosas. Después los elementos, ¿no? La Torre Nagakin de Tokio, que es una serie de agrupación de cápsulas que sugieren esa similitud con un lavarropas, ¿no? También se hace como ese detalle y se comienzan a mostrar el ensamblaje. También puede ser, por ejemplo, que se quiera mostrar, no sé, la unión
una cubierta con las paredes o, bueno, distintos elementos compositivos que den lugar al diseño arquitectónico. Y también el tema de las texturas específicamente, ¿no? Como acá aplicando un poco algo más macro, ¿no? Pero cuando eso conforma parte del diseño, esa piel, como puede ser un filtro, una serie de lamas de madera u otro tipo de recursos estéticos que se usan al momento de diseñar. Acá la capilla de Sumter. Y otra cosa que es importante, y acá sí esto, si bien uso una frase del fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, ¿no? Que habla siempre del instante decisivo, ¿no? Para captar la fotografía. En el caso del render, ahí aludo a algo que se llama storytelling, y qué es lo que hace que los renders sean interesantes, ¿no? Cuando tenemos un render que es simplemente digamos que la imagen de la arquitectura que se muestra, sí puede ser lindo, es interesante, nos permite ver arquitectura que capaz no está construida, pero sin embargo cuando nosotros comenzamos a agregar distintos elementos, personas, mobiliario, elegimos la luz, la atmósfera que se genera, comenzamos a crear como una historia en torno a eso. Y si ustedes comienzan a mirar inclusive renders de grandes estudios de renderización, van a ver que siempre cada imagen que realizan cuenta una historia, ¿no? Por ejemplo, no sé, si se muestra una barra, aparece dos amigos hablando, y el cantinero que escucha, y no sé, una chica que mira de costado. Es como que siempre se genera esa historia que hace que la imagen, en definitiva, sea mucho más interesante de mirar. Y eso aplica no solamente al render, a la fotografía, sino a todos los ámbitos. O sea, si ustedes comienzan a analizar la publicidad, el marketing, etcétera, siempre aluden a este tema de la historia como para atrapar al que está del otro lado, ¿no? Al que lo está visualizando. Entonces, viendo estos aspectos compositivos que mencionaba que hacen al storytelling, pero más hacia lo que sería el render. Bueno, primero, analizar qué iluminación, qué ambiente queremos generar, si es luz diurna, ¿no? Donde podemos tener sombras duras, cuando es un día muy soleado, si es un día nublado, predominará lo que es la luz difusa, ¿no? Esa ausencia de sombras nítidas, y más bien de bordes difusos, o si preferimos una iluminación nocturna, donde predomina la luz artificial, y comienzan a aparecer también lo que son esas luces cálidas, esas luces frías que van a transformar nuestra imagen. Y también el híbrido, de lo que se llama la equivalencia a la hora azul, ¿no? Que es cuando está oscureciendo, el cielo no está totalmente oscuro, pero las lucecillas se prenden. Y van a ver que esa hora del día es una de las que más se usa para renderización, y para fotografía también. Punto de vista, ¿no? Y eso, en función del punto de vista, vamos a determinar cuáles son las líneas predominantes, ¿no? Si vamos a usar la simetría, si vamos a sacarle de costado, ¿no? ¿Cuál es la distancia que vamos a tener a ese punto de interés, o a ese elemento que es el centro de la foto, ¿no? En definitiva. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que elegir al momento de posicionar la cámara, ¿no? ¿Cuál va a ser la altura del horizonte? Si van a estar a la vista de lo que sería un peatón, o si van a simular un horizonte más elevado, o al revés, uno que esté más cerca del piso, como si se estuvieran agachando. La escala y el encuadre. Acá se puede ver, ¿no? Dos fotos del mismo, del mismo edificio, ¿no? La ópera de Beijing, y sin embargo vemos que las fotos transmiten cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, desde dónde se enfoca, que era lo que decíamos antes, el punto de vista, pero sobre todo también cuánto ocupamos del encuadre con ese elemento, es decir, qué tanto zoom, recorte le hacemos, si es que efectivamente hay algún recorte. Y por último el contraste, pero no el contraste de la imagen como postproducción, sino el contraste de esa geometría con el fondo, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, en los edificios de abajo del puerto de Dubái, no cómo se recortan con el cielo, o en la Tourette arriba al revés, esas nubes del cielo me ayudan a recortar lo que sería esa especie de campanario moderno. Pero sobre todo es eso, ¿no? Las imágenes no se deben empastar. Si el fondo es muy cargado, o sea, el cielo, por ejemplo, y el entorno, y después también el modelo tiene mucho detalle, y todo tiene mucho detalle, no vamos a saber qué mirar primero, y va a ser una imagen que va a radicar poco interés, precisamente por esa falta de contraste visual. Formatos en los que podrán sacar las imágenes.
hago una analogía con la fotografía, ¿no? El formato cuadrado, como son las fotografías de Instagram. El formato 4:3, que es el que mantienen, por ejemplo, las cámaras compactas, que también es como creo que viene por defecto por lo menos en 3D Max. El formato de las reflex, que es 3:2, que es un poquitito como más apaisada, y después lo que es el formato de video, que es el 16:9, que es bastante más apaisado. Son formatos comunes, si bien después al momento de renderizar ustedes lo pueden personalizar en base a píxeles, ¿no? O sea, por ejemplo, una reflex full frame podría tener 6000 por 4000, eso ustedes lo traducen en función de la resolución que quieren sacar la imagen. Bueno, vamos más específicamente a lo que es render pura y duramente, ¿no? Y para esto, lo que primero que voy a hacer es mostrarles un video que personalmente a mí la música de ese video además me encanta. Lo que tenemos de que sacamos nuestro modelo 3D y renderizamos del software, sea 3D Max, V-Ray, Lumion, después viene todo lo que es una fase de postproducción, ¿no? Esa postproducción que puede hacerse, hay como un balance, ¿no? Parte que se hace en Photoshop y parte que ya se saca directamente del modelo 3D. Por ejemplo, en Lumion vimos que la vegetación, los distintos árboles, los arbustos, tienen una gran resolución, una gran calidad, y por eso conviene sacarlo directamente del 3D. Pero en otros casos, por ejemplo en 3D Max, que incrementa muchísimo lo que sería el tiempo de renderización, se suele hacer en instancia de postproducción. Entonces, lo primero, ¿qué es un render? Y eso es lo que hay que entender. No, nosotros hablábamos de fotografía, ¿no? Cuando nos sacamos una fotografía con una cámara de un modelo físico de nuestra realidad física. Pero sin embargo, cuando hacemos un render, estamos haciendo una fotografía de un modelo digital, ¿no? Que se suele estar en un programa, un software de modelado 3D especializado para renderización, pero lo que se hace en definitiva es pasar lo que sería ese modelo vectorial, ¿no? A un modelo pixelar. Pixelar. Si ustedes hacen zoom en ese modelo, van a ver que siempre mantienen la resolución, ¿no? Porque se está regenerando en base a algoritmos y ustedes siempre tienen la misma calidad porque están en definitiva viendo lo que es ese modelo tridimensional real. Sin embargo, cuando ustedes renderizan, es como que le hubieran sacado una foto a ese modelo. Y entonces pasa a constituir una imagen en base a píxeles, determinados píxeles de altura por determinados píxeles de ancho, que va a dar el tamaño al cual van a poder visualizar la imagen sin perder resolución. Vieron que cuando ustedes hacen mucho zoom en una fotografía, se comienzan a ver los píxeles como aparece en este círculo inferior. Entonces, categorizando el tema de los renders, tenemos dos tipos de renders, ¿no? Lo que es conceptual y realista. Es bueno siempre entender que tenemos como estas dos vertientes, ¿no? En este caso, la imagen que aparece se ve que más bien predomina como lo conceptual, aparece la gente con transparencia, los mismos los árboles, una luz media desaturada, poco real, ¿no? Pero sin embargo nos logra mostrar la idea del proyecto. Lo mismo en esta, ¿no? Que parece más bien como un mundo urbano bastante ficticio, donde se saturan y se sobresaturan los colores, se exagera con un contrapicado, ¿no? Entonces, bueno, lo que hablaba es que en realidad, cuando nosotros queremos mostrar una imagen muy realista, es cuando mostramos la mugre en los muros, el musgo, ese tipo de cosas que lo hacen realmente más similar a la realidad
física. Pero, sin embargo, nosotros cuando tratamos de hacer renders hiperrealistas, lo que tratamos de hacer es mostrar esa arquitectura en su mayor esplendor, ¿no? Como si recién se inaugurara el edificio. Acá tenemos otro conceptual, ¿no? Se recorta el cielo, hay algunos temas perspectivos, hay cosas desaturadas, otras saturadas, ¿no? Pero también es como esa lógica más bien de collage, bueno, como lo trajo Archigram, pero aparece también como esa imagen tridimensional que nos es familiar precisamente por ser similar a lo que sería nuestra forma de visión. Y ahora lo que sería la otra rama, ¿no? Lo que es un render realista, como mencionaba, en contraposición a lo conceptual. Y acá también tenemos que analizar lo mismo que como poniéndolo en limpio, ¿no? El punto de vista. Si va a ser interior, si vamos a hacer imágenes interiores, si vamos a hacer imágenes exteriores, dónde nos posicionamos y qué es lo que queremos que contenga, en definitiva, ese encuadre. Tema de la composición, en base a las líneas, que hablábamos recién, ¿no? En esta imagen se ve el punto de fuga, cuál es el área de interés que vamos a mostrar, qué efectivamente vamos a incluir ahí en cuanto a mobiliario, personas, vegetación. Entonces, los distintos puntos de vista, acá se ve con la posición de la cámara, cuando es cenital, cuando es el punto del nadir, el contrapicado, el picado, y el normal, que es el que se suele usar o predomina en lo que es la fotografía de arquitectura interior, para evitar deformaciones que distraigan al que lo ve, ¿no? Acá tenemos un picado, ¿no? Que se mira hacia abajo, y bueno, acá predomina lo que sería esa inserción urbana del elemento fotografiado. Y acá tenemos otra, lo que sería a nivel peatón, que nos es un horizonte mucho más visual, y que nos da esa familiaridad con el espacio como lo podríamos usar nosotros realmente. Un pequeño repaso a esto en base a lo que decía Ángel también en clases anteriores. Recuerden que tenemos 3 niveles de modelar. Uno, el modelado geométrico, ¿no? ¿Qué tanto modelamos en definitiva tridimensionalmente? Después el modelado visual, bueno, qué tanto vamos a modelar en cuanto a materiales, para también evitar un poco el exceso del modelado geométrico, ¿no? En base a la luz también. Y después el tercer nivel, que sería la postproducción, en definitiva, que agregamos en programas como Photoshop, como GIMP, u otros similares, para terminar de editar nuestra imagen. El color y la saturación, ¿no? El extremo de que sería una imagen desaturada a la escala de grises. ¿No? Cuando nosotros tenemos una imagen muy saturada, los colores se ven intensos, ¿no? Pero cuanto más la comencemos a desaturar, esos colores van a tender más hacia el gris. Y si lo desaturamos completamente, sería una imagen en blanco y negro. Generalmente en renderización, y en fotografía también, en todos casos, se trata de desaturar un poco para que no quede demasiado chillona la imagen y los colores no se deformen, ¿no? En esta imagen que vemos en el lateral, vemos que predominan los verdes y los amarillos, sin embargo, se bajó bastante el tenor de saturación. Abajo les muestro en el menú de Photoshop dónde es que se encuentra esto, ¿no? En imagen, ajustes, tono saturación, o hue saturation, y ahí pueden variar la saturación y la luminosidad de cada uno de los colores, ¿no? De los rojos, de los azules, o de todos los colores en simultáneo. Acá vemos también otra imagen, cómo se va desaturando. Ven que la primera parece como que casi sacada de un dibujito de Mario Bros. La atmósfera. Y esto sí que es importante en la imagen, o sea, ¿qué atmósfera queremos traducir? Si es una familia que está en la casa, si es un lugar donde hay mucha afluencia de personas, si al revés, si es un lugar más bien nostálgico donde llega el explorador, como en ese render que les mostraba en el breakdown, o qué tipo de atmósfera queremos transmitir en definitiva, ¿no? Acá vemos una imagen de cómo sale efectivamente del 3D, ¿no? Ya aparecen con algunos autos, con algunas, ¿cómo se llama? Algunos árboles. Sin embargo, después con la postproducción, y esto sí no es muy realista, pero se transforma la luz, empieza a aparecer la gente, empieza a aparecer ese movimiento, ¿no? Y bueno, y esta imagen comienza a tener mucho más interés. Acá es también otra imagen, cómo sale pura de lo que sería en este caso 3D Max, y se le va editando, ¿no? En este caso se simula un entorno nevado, se pone primero todo el suelo en blanco,
después se comienza a hibridar con imágenes bajadas de internet, ¿no? de calles con nieve transitadas. Se agrega la niebla, que puede parecer difícil, pero no, con un tono más azulado, y lo que sería las altas luces, se llama ese efecto cruzado. Ustedes cuando miren películas, fíjense si a veces no aparece la persona en el primer plano, con un tenor más bien cálido, amarillo, y después el fondo se comienza a ver con un tono más frío, azulado, separando lo que sería ese espesor visual y dándole más profundidad a la imagen. Entonces, ¿cómo generamos esa atmósfera? Bueno, con elementos como el color de la imagen, qué color va a predominar, qué clima queremos transmitir, si es otoño, si es invierno, como mostraba en la anterior, o si es un día soleado de verano, qué tanto verde vamos a incluir en el entorno o en los interiores, la cantidad de personas, la vestimenta de esas personas, distintos elementos, como pueden ser mascotas, también mobiliario, como sillas, mesas, etcétera, y las texturas, qué texturas van a predominar. O sea, si hubiera demasiadas texturas fuertes en la imagen se comienza a empastar. Sin embargo, si resaltamos una textura, eso sí comienza a tener mucho más fuerza. Y por último, para ya ir acercándonos al final, el tema del fotomontaje. Cuando agregamos esas personas, hay que contemplar que si esas personas están paradas en el mismo sustrato, por decir a la misma altura, el horizonte visual, es decir, los ojos de estas distintas personas, siempre van a coincidir, más allá de si están más lejos o más cerca, con esa línea de horizonte. Salvo, como se puede ver, por ejemplo, en este caso, cuando cambia el plano. Vieron que acá aparece una rampa, entonces esta parejita que está al final, en realidad está en un plano más elevado, y por eso no coinciden sus ojos con la altura del horizonte. Acá se ven otras imágenes donde pasan lo mismo, para que se pueda ver los criterios al agregar personas. Importante es que cuando agregamos elementos a la escena por fotomontaje, que después las sombras coincidan con la fuente de luz que tenemos de base en nuestro render.